ya vamos a seguir hablando de varias cosas, Sí, pues. Mauro, pero ¿qué te parece el cambio de hora, ya pasando a otro tema, Ramón? El cambio de hora. ¿El 1 de abril? Sí, oye, siempre se coloca este tema en esta época, evidentemente, porque se materializa y viene toda la discusión respecto de si es conveniente o no es conveniente. Ahora, ayer lo dábamos una nota en Tele 13 precisamente, en donde incluso desde el Ministerio de Salud están señalando de que como no es tan conveniente, como que ha habido esta tendencia a decir, bueno, ¿por qué lo estamos haciendo? Simplemente ha sido porque es una costumbre. Oye, ¿te acordáis cuando no la cambiaron? La gente reclama porque sí, porque no. Bueno, eso ocurre siempre. Pero mira, conversemos con el doctor Ugarte, ¿vamos para allá? ¿Ya? A ver. Hoy le vamos a sacar el jugo hoy día, Ramón. Oye, yo venía por 5 minutos. Yo también estoy acá. Sí, me encanta, profe. ¿Conocías a Ramón Ulloa? Sí, nos hemos visto. ¿Cómo estás, Ramón? Sí, ¿Cómo pues. está? Oiga, ¿cómo eso? Mire, lo está diciendo Ramón. ¿Por qué el Ministerio de Salud también recomienda no cambiar la hora? Bueno, desde el punto de vista de salud hay estudios que han mostrado que cada vez que cambiamos una hora, en términos concretos de número, aumenta la cantidad de eventos cardiovasculares en el día siguiente, 2 días después, No le puedo todavía creer. sobre las estadísticas normales. Entonces, nosotros nos acostumbramos a un cambio del solsticio de verano, 15 horas de luz, a 9 horas de luz en el solsticio de invierno. Pero ese cambio lo hacemos de a poquito, gradual. Claro. Cuando nos cambian una hora, no a todos, a algunos les afecta más, a otros menos, pero a algunas personas les provoca problemas de salud. ¿Y desde cuándo que nosotros estamos haciendo este cambio de hora, profe? Uy, lo hemos hecho varias veces por distintos motivos y por distintos números de minutos. A ver. Como no ha sido siempre una No, hora, no. como Venezuela que tiene media hora. No. Más loco todavía. ¿Qué? A ¿2 ver, horas? yo les explico. A ver. A ver. A ver, primero, la medición del tiempo es siempre arbitraria. Es arbitraria. No que el día, que el uso horario tenga una medición determinada, etcétera, y que cada país elija su propio uso horario, es una cuestión que es de conveniencia de cada país. Ya. Si Chile utilizara el uso horario que le corresponde, ¿ya? Que es UTC-5, ya lo voy a explicar. Para que tengan una idea, el sol saldría más o menos, por coordenadas geográficas, saldría más o menos a las 5 de la mañana. ¿Qué? En el invierno. Y se pondría a las 5 de la tarde. Oh, pero a las 5 de la tarde ya ir a guardarse como la O sea, gallina. como... En ese mismo horario, durante el verano, y aquí el doctor lo decía, esto es paulatino. Claro. No es que, de hecho, si ustedes se dan cuenta, cada vez está amaneciendo más temprano, pero Sí. está atardeciendo más temprano también. Sí. Y ahí eso tiene que ver por la rotación, por el movimiento de traslación de la Tierra, etc. Y el cambio de estación. Ahora, el tema es el siguiente. Si estuviéramos en el horario de verano, en el pic del verano, 21, 22 de diciembre, el día partiría a las 7 de la tarde y terminaría más o menos, 7 de la mañana, y terminaría más o menos a las 7 de la tarde, minutos más, minutos menos, ¿ya? En el fondo, lo que tendríamos es que el sol saldría muy, muy, muy temprano en las mañanas durante el invierno y se pondría más tarde. ¿Por qué? Porque en el fondo, si nosotros tomáramos el mapa de América del Sur y lo comparamos con el hemisferio norte, es decir, literalmente damos Sí, vuelta el mapa, sí. Santiago está más o menos a la latitud de Tánger en Marruecos, Cádiz en España, etc. Y aquellos que han viajado a Europa saben que en el invierno anochece más o menos 4:30, 5 de la tarde, ¿ya? Entonces nosotros tratamos de aprovechar la mayor cantidad de luz. Exactamente. A ver, Si no, tendríamos que cambiar los hábitos. Imagínate entrar a trabajar, De hecho, a las 5 de la nuestro mañana. gasto de hecho, energético, por ahí va. el asunto fue así. A ver, en primer lugar, no había una hora oficial en Chile, sino hasta bien llegado el siglo XIX. Es decir, tú podías ir a Concepción y eran las 5 de la tarde y tú habías salido y tú tenías las 4. ¿Por qué? Porque tenían horas distintas ciudades en distintas te partes de puedo creer, Chile. pero qué desorden. Impresionantes. Se ordenó esto Ya. y de hecho Chile eventualmente suscribe un pacto internacional
que es el pacto que crea la línea internacional de cambio de hora. Esa línea que cruza el Pacífico, que es una convención. Pero para ¿no? nosotros era más fácil, porque en un país que es más delgado... Claro, tendríamos un solo uso horario, pero tenemos mucha latitud porque somos muy largos. Claro. Ese es el tema. Bueno, y por eso que Punta Arena Sí, ha tiene un bregado uso- tanto claro. por su Y de horario hecho ahora propio. tiene un horario propio. Y de hecho, ¿por qué? Porque ocurría que en el invierno en Punta Arena está anocheciendo tipo 3:30 de la tarde. ¿Me entienden? Y en el verano el sol se está poniendo como a las 12 de la Sí. noche. Pero, profe, esto mucho de la cultura, ¿no es verdad? De cada Sí. uno que tenga. Porque si uno, no sé, en los países más hacia el trópico, ocurre eso, que amanece muy temprano, ¿no es Así verdad? es. Y oscurece muy temprano. Sí. Pero ellos comienzan la actividad muy temprano. También. O sea, a las 7 de la mañana está todo el mundo Pero en la eso no- calle. pero eso no es la costumbre acá, po. Pero es que lo que pasa es que yo creo que como somos de un clima más frío y todo eso, también nosotros nos levantamos tal vez un poquito más tarde, Pero, ¿o no es? pero depende, pues, porque, claro, Santiago no es Chile, entonces en el norte no es más frío. Es verdad. ¿Me entendés? Entonces, y por eso las latitudes de Chile genera estos problemas. Ahora, lo que yo les decía antes, la primera vez que nosotros tuvimos horario verano, horario invierno, fue en 1918. En 1912 Chile elige su uso horario. Por si acaso, 1918. en 1918 es la primera vez que cambiamos Ya. de hora. 42 minutos 15 segundos. Dios mío. ¿Te imagináis cambiar la hora a 42 minutos 15 segundos? Porque en realidad, a ver, Sírvanse cambiar sus relojes en 42 minutos. No, y acuérdese que además que antes eran solamente con pila. ¿Cómo no, era no, eso? con cuerda. Con cuerda, con Entonces cuerda. se te acababa la cuerda y quedas todo desfasado. Bueno, ocurre lo siguiente. Claro. A ver, nosotros en este momento estamos en UTC -3. Les explico. Cuando el Imperio Británico era la potencia dominante del mundo, Mira alguien que si uno dijo... aprende con el profe. No, hace mucho. Espero. ¿No? Dijeron los británicos, ¿sabe qué? El meridiano cero lo vamos a pasar por aquí, donde está el Observatorio Astronómico de Greenwich. ¿ya? Greenwich es una ciudad chiquitita que queda en las afueras de Londres y dijeron, por aquí va a pasar. Y de ahí se cuentan 360, Ya. que son la circunferencia de la Tierra, ¿no es cierto? Ya. El tema es que el uso horario que elige Chile, ¿no es cierto? Perdón, que le tocaría a Chile sería de UTC -5 o GMT, el antiguo GMT, Greenwich Meridian Time, ahora es Unidad de Tiempo Coordinado, UTC. Y la cuestión es que significaría que nosotros deberíamos tener 5 horas de diferencia con Londres. ¿ya? Por eso -5. Ya. Pero hoy día tenemos 3 horas de diferencia con Londres. No estamos en la hora que nos tocaría. Porque Claro. adelantamos Y nuestro con uso eso- horario y en realidad nosotros tenemos 2 horas más de luz, siendo que no deberíamos tenerla. Los británicos van a cambiar de hora pronto y van a entrar al horario de verano y por lo tanto vamos a tener 4 horas de diferencia con Entre que ellos. la cambien ellos, la cambiamos nosotros y ahí empezamos a cambiar la Exactamente. diferencia. Estamos entonces así con ese desfase en donde en otras partes del mundo tendrían una horaria distinta. Doctor, me gustó eso. Sí, es la música que Hay ponemos Hay que para... ponerle color, Claro. hay que ponerle color a la Doctor, pregunta. ¿somos más o menos sanos que los británicos entonces? Muy buena pregunta. Mira. ¿Qué es lo que ocurre? Nuestra activación, nosotros somos biológicamente animales diurnos y en nuestro cerebro, a través de los ojos, pasa una señal hacia nuestro cerebro que activa nuestra sustancia reticular activante que nos dice ya es de día, despiértese. Allá. Y es un proceso en que los cambios que ocurren a lo largo del año van haciendo sutiles cambios día con día. Ojo, las personas que sufren de depresión, por Ya. ejemplo, tienen más riesgo de sufrir depresión en Londres que en la zona tropical de Chile, digamos el norte. Antofagasta. Claro, Antofagasta, por ejemplo, por la exposición a la luz solar, que acá tenemos más exposición a luz solar. Ojo, entonces, efectivamente, nuestro comportamiento cambia según la luz. Y en algunos países, por ejemplo, países escandinavos, que hay poca exposición a la luz, no es raro que junto con el tratamiento de medicamentos antidepresivos se le coloque
una lámpara especial de luz de día y la persona se levanta y la se pone. sienta frente a la luz de día. Miren, Eso quiero que crea veamos. vitamina B12, la vitamina E, todo ese tipo de cuestiones. Y profe. activa el cerebro. Profe, doctor Ramón, pongan atención a este titular, ¿Ya? porque a raíz de este titular voy a hacer una pregunta. El MinSal sugiere poner fin a cambio de hora. Ah. No depende solo del tema salud, sino que de otros organismos y ministerios. O sea, el Ministerio de Salud está pidiendo que no se cambie la hora. Doctor, en buen chileno, mójese el potito. La pregunta dice así. ¿Deberíamos dejar de cambiar de hora en nuestro país y mantener una hora fija? ¿Y con qué horario se quedaría? No, la verdad es que puede ser una buena alternativa porque nos adaptaríamos gradualmente a los cambios en un sentido y en otro. Discúlpeme, Benjamin Franklin, con su idea, pero quizá el impacto económico hoy en día de la idea no es tan importante. Y pienso que habría que ver bien, porque no estamos exactamente en el uso horario que nos corresponde. Entonces, habría que ver bien el efecto que tendría, sobre todo en la zona sur del país, para precisar bien la hora. Pero definir por cambios, definir el horario de acuerdo de uno de los dos usos horarios y mantenerlo para no jugar más con el ciclo circadiano, que esa es la expresión médica. Miren, que se afecta. para que quede súper claro lo que va a pasar el 1 de abril y ustedes no se confundan, es el cambio más difícil que tenemos en el año, el cambio de hora. Miren, veamos la gráfica para que nadie se equivoque y ya se empiecen a hacer la idea. Es decir, a las 11 avanza a las 12 y es una hora menos. Eso tenemos que hacer. El mejor día sí para hacer Yo lo un encuentro cumpleaños. maravilloso. El Sí, mejor día el para mejor hacer día un de cumpleaños. No, y además Sí, lo sí, encuentro sí, maravilloso. Claro, tienes una hora más de Pero fiesta. dormí una hora más también. ¿Sí? Sí. Miren, por ejemplo, a ver, los motivos por los cuales se mantiene el cambio de hora son los siguientes. Tanto en la década de los 40 como en la década de los 60 hubo una sequía brutal en Chile, que llevó, entre otras cosas, por ejemplo, a construir el embalse Rapel con la central hidroeléctrica para tratar de resolver ese problema. Ya. La zona central está en una situación muy compleja y el gobierno del presidente Eduardo Frei Montalva, a través de su subsecretario de Agricultura, que era Carlos Figueroa, dijo: ¿saben qué? ¿Por qué no tomamos esta cuestión del cambio de hora? Porque con esto podemos evitar los racionamientos eléctricos. ¿Ya? Pues Chile era un país que tenía una infraestructura eléctrica muy, muy frágil. Y la cuestión es que se hizo, volvieron los ciclos de lluvia y por lo tanto ya no fue necesario. Pero se mantuvo por inercia, y porque se siguió pensando que de alguna manera con esto Había se ahorraba electricidad. ¿Ya? Por si acaso, a la gente en la casa, a los más jóvenes, este país se cortaba la luz todos los días. Por si acaso, porque en la década de los 60, en la década de los 70, porque la infraestructura eléctrica era muy mala. Recién a partir de la década de los 80, nosotros tuvimos un sistema interconectado que fue mucho más estable que el que tenemos hoy día. ¿Ya? Ahora, dicho eso, hoy día se justifica. Yo no lo sé porque no me muevo en el ámbito del marginal. Claro, es que yo no lo sé, por eso hay artículos que dicen que sí, hay artículos que dicen que no. Bueno. Sin perjuicio de eso, yo lo único que le digo a los que aman el horario de verano, que si nosotros seguimos con el horario de verano, al 21 de junio, cuando sea el día del solsticio de invierno, el sol va a amanecer, va a amanecer a las 9 de la mañana, 9:30. Imagínate los niños saliendo de noche. Es que de hecho esa fue la crítica. No, sí se cambió, pero se cambió muy tarde. Sí. Y esa fue la crítica. Porque como no se cambiaba la hora, eran las 8:40 de la mañana y todavía no salía el sol. Claro, entonces lo que dice el doctor, que tiene que ver con cuando empezamos a recibir la luz a través de nuestros ojos y nos dicen, ya es de día, despierta. Y los niños estaban en el colegio a las 9 de la mañana y seguía oscuro. Pues entonces, si estos niños no están aprendiendo nada, están durmiendo. Exacto. Por eso yo me suscribo al horario invierno, que se mantenga el horario invierno. Bueno, pero esta misma discusión es la que se da al interior de los mismos ministerios. Ahí incluso decía, el Ministerio de Salud tiene esta tendencia, recomienda esto, pero otros ministerios ven otra cosa. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Energía hace sus mediciones, el Ministerio de Economía seguramente está, el Ministerio de Educación. Sí. Todos intervienen en esta decisión y al final, Agricultura y Salud. Ahora, ¿Qué priorizamos? Lo que ocurre es que el impacto de
el consumo energético que produce el alumbrado no es tan importante como otros consumos productivos. Entonces, el verdadero impacto que históricamente significaba prender las luces en la noche o en la mañana temprano, si salíamos oscura, ha ido reduciéndose con respecto a otras cosas que consumen más energía. Producir aluminio, no es el caso de Chile, producir cobre, por ejemplo, demanda cantidades de energía eléctrica para hacer los cátodos que son mucho más de lo que uno consume en su casa al prender la luz. Claro. Entonces, y hoy día con estas luces, ¿no es cierto?, que consumen menos, Claro. por lo tanto se requiere Toda la hacer razón, po. números y tomar decisiones muy técnicas, pero dentro de lo técnico considerar que también aumentan los eventos de enfermedad, accidentes vasculares e inmediatamente después del cambio de horario, y eso también hay que considerarlo. Mira, Ramón, ¿cuántos años llevas tú en periodismo? Ay, tantos. Ya, te voy a hacer una Tantos, pregunta. Quiero tantos. con música. Voy a hacer una pregunta a Ramón Ulloa, que hoy debuta en Tele 13. A ver. Con la Sole. Debuta con la Sole. ¿Cuántas veces en tu carrera periodística, Ramón Ulloa, te ha tocado cubrir esta misma polémica? Los mismos tantos años. Y seguimos en seguramente la hoy misma. en el debut con Sole Neto te va a tocar. Obvio que sí. Oiga, le digo, la pauta, la nota número 2 del cambio de hora. La polémica. Oye, hoy día parten 1/4 para las 9. 1/4 para las 9. Equivocamos. Sí. Menos mal que no hay cambio de hora, porque ahí habría que... 4 para las 8. Nos queda la escoba, pero eso ya sería como una semana más o menos. No, pero es bueno eso que uno lo reitere, aunque sea las noticias todos los años, o como las compras escolares, Sí. o como las compras de los Sí. regalos. Sí, sí. ¿Por qué? Porque igual hay que recordarle a la gente, porque uno se puede olvidar y puede tener algún trastorno O laboral. cuántas personas han sido engañadas por sus celulares que no cambian la hora, Sí. o por sus computadores Sí, también. es cada vez más difícil, pero Sí. era una buena excusa cuando uno Sí. se queda dormido. Sí. No, Uy, se me no. cambió Y la hora, después ¿no? el doctor llega tarde al hospital, dice, uy, perdón, me equivoqué. Mis alumnos, perdón, el cambio de hora, disculpen. Yo Sí, llegué antes. po. Además, a ti Claro. te tocó trabajar mucho tiempo en la mañana. Po. Sí. Cuando yo entré a hacer la práctica, tú eras el conductor de las noticias de la mañana. Chan. Estuvimos con la Imagínate Sole lo que es como ese 4 o cambio. 5 años. Entonces, también, cuando se provocaba este cambio de horario, también te afectaba porque tú te levantabas muy temprano. O sea, los que se levantan muy temprano Sí. lo sienten más. Efectivamente. Porque, no sé, aquí para venir a conducir el Tele 13 AM, por ejemplo, la Natalia López me dice que se levanta a las 4:30. Yo me levanté 20 años a las 4:30. ¿Ves? Tú te levantas a las 4:30. Mi gente, cuando viene el cambio de hora, esa hora se nota mucho. Terrible. Un apostolado Sí. de las noticias. Sí, Nada que decir. absolutamente. Ahí te costaba cuánto acostumbrarte esa semana, una semana más o menos. Sí, más o menos una semana. Para Es que prácticamente uno no volar. dormía por el temor a quedarte dormido. Sí, porque esa hora no hay que te El reemplace. mayor impacto se da en un día, pero uno ve que al día siguiente todavía hay efecto. Claro. Y para que uno se regularice, más o menos toma Sí. una semana en que ya no logra registrarse diferencia. Pero, verdad. pero fíjense, lo lógico Bien. sería lo siguiente. El doctor tiene un punto que es fundamental, ¿no es cierto? El cambio es paulatino. Si a mí me quitan una hora del día, lo voy a sentir de una forma u otra. ¿Ya? Lo lógico sería mantener entonces el ciclo natural, dejando que en definitiva sea la lógica astronómica la que determine la duración del día. Entonces, me refiero en cuanto a exposición de horas de sol. ¿Cuál es mi sugerencia? Volver al horario de invierno, que es un horario mucho más amable que el verdadero horario que debería tener Chile. O sea, imagínate que esté saliendo el sol a las 5 de la mañana. Entonces, Claro. qué cuestión más terrible. Y por lo tanto, entonces, fíjate tú que ese cambio que se vaya dando, vamos a tener luz hasta las 7 de la tarde. Es tiempo más que suficiente. Alguien decía, por ejemplo, no, que con los temas de seguridad esto se puede poner más terrible. Bueno, trasladamos a los delincuentes de la noche a la mañana. Tal Es cual. la misma cuestión. La Sí. ocasión hace al ladrón. Sí, siempre hay un pero esta polémica va a seguir hasta que se concrete el cambio de hora. Pero lo cierto es que hoy día, 1/4 para las 9 de la noche, tiene que ver esta nueva dupla informativa que se reencuentran después de un par de años nuevamente. No han pasado los años por ustedes, Ramón, y te deseamos mucha Muchas suerte gracias, con tu muchas gracias. nueva Éxito. compañera, con la Sole Vamos. Neto. Gracias.